Cuando me casé con Sergio, sentí que había encontrado lo que había buscado toda mi vida. Fiabilidad, estabilidad, tranquilidad. Todo esto se convirtió en la base sólida de nuestra relación. Pero con los años, algo comenzó a desvanecerse. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales. Las sonrisas, corteses y las caricias raras y formales. Me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no sentía por él esa cercanía profunda que antes parecía indestructible. Sergio, como siempre, no se daba cuenta de nada. Su mundo era simple y predecible, y rara vez se hacía las preguntas que me atormentaban. Una noche, cuando me propuso con una sonrisa radiante pasar tiempo con nuestros amigos, sentí un vacío dentro de mí. Una propuesta habitual, pero yo sentía que mi deseo de algo distinto, algo auténtico, vibraba casi de manera tangible bajo la superficie. Nos encontramos con nuestros amigos en un pequeño y acogedor bar. Los aromas mezclados de café, vainilla y un toque de alcohol llenaban el aire, creando una atmósfera de confort y relajación. Me sentía extraña en este ambiente, pero, intentando no mostrar mi confusión, me involucré en la conversación. Sergio sonreía. Hablaba con su facilidad habitual, como si no existiera entre nosotros esa barrera invisible que yo sentía en cada momento. Cuando las conversaciones se relajaron más, uno de los amigos, Miguel, tocó mi mano en broma, sacándome de mis pensamientos. Ese gesto, que parecía casual, me hizo estremecer. El calor de sus dedos se quedó en mi piel un poco más de lo necesario. Una chispa inesperada dentro de mí me recordó cuánto tiempo hacía que no sentía un toque tan vivo. Los segundos parecieron alargarse, y me di cuenta de que mi corazón latía más rápido. Toda la noche luché contra este sentimiento, evitando mirar a Miguel, pero su presencia, su mirada, cambiaban algo en mi percepción. Dentro de mí surgió la premonición de que algo cambiaría esa noche, que ya no podría ignorar ese vacío que invadía mis pensamientos. A la mañana siguiente, Sergio habló de forma inesperadamente directa. Sus palabras me dejaron atónita. «Sabes, Lucía, creo que nos falta algo de libertad en nuestra relación. Tal vez deberíamos pasar una noche con amigos sin restricciones». Sonrió como si propusiera algo completamente ordinario. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso nos habíamos distanciado tanto que ahora necesitábamos impulsos externos para mantener la cercanía? Pero no dejé ver que sus palabras me habían afectado. Al contrario, forzando una sonrisa, asentí, suprimiendo la confusión y la ansiedad que se apoderaban de mí. Dentro de mí, sin embargo, algo complejo e inconsciente crecía, como si su propuesta hubiera despertado deseos ocultos y dormidos. Sin embargo, la sensación de inquietud no me abandonaba. Al atardecer, nuestra compañía se reunió, los mismos amigos de la noche anterior, pero esta vez la tensión flotaba en el aire. Sergio se comportaba un poco distante, absorto en conversaciones animadas con los amigos, mientras que yo me sentía extrañamente sola, aunque estaba rodeada de gente. Y entonces mi atención volvió a dirigirse a Miguel. Como si adivinara algo en mi mirada, se sentó a mi lado y sugirió que bebiéramos juntos. Sus palabras las pronunció con una chispa en los ojos que parecía decir más que una simple amistad. Hablábamos de cosas triviales, pero su mirada se detenía en mí, suave y atenta. En esa mirada vi algo que no había sentido en mucho tiempo, un interés genuino y una atención sincera. Escuchaba cada una de mis palabras, se reía de mis bromas, y me di cuenta de que, sin quererlo, respondía a sus caricias. Cuando Miguel rozó mi hombro, como por casualidad, todo en mí tembló. No hicimos nada reprochable, pero en ese momento sentí que las barreras de las que hablaba Sergio no solo se desdibujaban, se destruían, y ya no estaba segura de querer restaurarlas. El sábado por la mañana todos fuimos a la costa, como un grupo de amigos común y corriente, pero dentro de mí ya se agitaban nuevas sensaciones. Sergio se encargó de organizar el viaje, como si no sospechara nada. Nos distribuimos en los coches, y Miguel, eligiendo un asiento a mi lado, me lanzó una mirada corta pero significativa. Desde ese momento, me fue difícil ignorar lo que sucedía entre nosotros. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que una chispa se encendía en lo más profundo de mí.
Al mediodía llegamos a una pequeña playa, escondida de las miradas de los paseantes por rocas y árboles. El sol brillaba sobre el agua. La arena cálida acariciaba mis pies, pero algo inquietante y fascinante ya se filtraba en ese día, como una premonición. Al caer la noche, el grupo se sentó alrededor de una fogata, discutiendo planes para el día siguiente. Miguel y Raúl no perdían oportunidad de bromear, pero cada vez que alguien pronunciaba mi nombre, sus miradas se cruzaban con la mía un instante más de lo habitual, lo que me hacía mirar nerviosamente alrededor, temiendo que alguien más notara este juego secreto. Más tarde, por la noche, los demás se fueron a dormir a una cabaña cercana, dejándonos solos a Miguel y a mí. Las llamas de la fogata se apagaban lentamente, dejando un resplandor suave y cálido. Me giré hacia Miguel, sintiendo su presencia más cercana de lo que debía. Hablamos sobre la vida, sobre la sensación de que a veces falta algo, sobre el vacío que intentas llenar con costumbres, pero que sigue allí, en lo más profundo. ¿Y tú no sientes que a veces quieres algo diferente? Miguel me miró seriamente, con un ligero ceño fruncido. No pude responder de inmediato. Mis pensamientos giraban en torno a cosas que ni siquiera debería reconocer, mucho menos decir en voz alta. Supongo que sí, respondí finalmente, tratando de darle ligereza a mi voz. A veces parece que pierdes algo importante, pero no puedes explicarlo. Miguel extendió su mano lentamente, colocándola sobre la mía. Su toque era cálido, cuidadoso, pero había algo no dicho en él. Sentía cómo su mano se detenía, como si temiera cruzar un límite. Nos quedamos así, inmersos en el silencio y en una cercanía asfixiante, que me hizo sentir un calor insoportable. Al volver a la casa, aún sentía su toque en mi mano, como una huella que ya era imposible borrar. A la mañana siguiente, Miguel propuso inesperadamente dar un paseo por la orilla. La suave brisa marina nos empujaba gentilmente hacia el océano, y no podía deshacerme de la sensación de que este paseo se convertiría en algo más que un pasatiempo inocente. Caminábamos uno junto al otro, sin prisa, y las conversaciones parecían apagarse por sí solas, dando lugar a un silencio lleno de tensión. Parecía que cada suspiro, cada gesto estaba cargado de un significado inexpresable. Miguel se detuvo, mirándome como si buscara en mi mirada respuestas a sus propias preguntas. Sentí cómo mi corazón daba un salto. Su mano se extendió lentamente hacia mi mejilla, y no me aparté. Se acercó, inclinándose cada vez más hasta que sus labios rozaron los míos. Ese beso fue breve, pero me atravesó como un rayo. Todo quedó inmóvil, y en ese instante comprendí que ya había ido demasiado lejos. Miguel se alejó rápidamente, como si de repente se diera cuenta de que había cruzado una línea. Su mirada volvió a ser contenida y retrocedió con cortesía, como queriendo demostrar que no tenía intención de destruir mi mundo. «Perdona, Lucía», dijo en voz baja nervioso, pasándose la mano por el cabello. «No quería hacerte daño. No quiero destruir tu vida». Sus palabras sonaban sinceras, pero sentía cómo algo dentro de mí se desgarraba. Asentí, como si estuviera de acuerdo con él, pero me parecía una hipocresía. La culpa me oprimía el pecho, pero no lograba apagar ese fuego que ya ardía en mí. Este momento no desaparecería, no se podría borrar, por mucho que lo intentara. Sabía que quedaría en mi memoria como un recuerdo prohibido pero deseado. Todo el día traté de no mostrar mi estado interno. Pero Raúl, como siempre, era atento. Notaba sus miradas recelosas y entendía que algo lo había alarmado, que había sentido un cambio en mi comportamiento. Su preocupación parecía genuina, pero temía que pudiera sospechar de mí, y esa idea me hacía mantener el control. Raúl no dijo nada, pero su silencio era abrasador. Al regresar a casa, me quedé sola con mis pensamientos, tratando de encontrar una explicación a lo que había sucedido. Después de ese beso, decidí mantenerme alejada de Miguel. Pero, por más que intentara, su presencia parecía inevitable. A menudo nos cruzábamos con la mirada, y en esos momentos surgía entre nosotros una chispa invisible que era imposible de ocultar. Todo el día me encontraba vigilándolo furtivamente, observando cómo interactuaba fácilmente con los demás,
como si no hubiera pasado nada entre nosotros. Pero cada mirada casual, cada roce apenas perceptible, todo eso solo intensificaba mi deseo, haciéndolo insoportable. Sabía que mi actitud reservada no pasó desapercibida para Sergio. Aquella noche, al volver a casa, se me acercó con una expresión seria, frunciendo levemente el ceño. Parecía que no comprendía del todo qué lo preocupaba, pero sentía que algo había cambiado. Sentándose frente a mí, me miró detenidamente. «Lucía, ¿estás bien?», preguntó con cautela en la voz. «Me parece que te has vuelto distante. ¿Te falta algo? ¿O hay algo de lo que no me hablas?». Sus preguntas me tomaron por sorpresa. Quería contarle todo, revelarle mis dudas internas y el vacío que me destrozaba por dentro. Pero en lugar de eso, forcé una sonrisa y esquivé el tema. «Todo está bien, Sergio, solo estoy un poco cansada», respondí, evitando su mirada para no mostrar cuán profundamente me había afectado esa conversación. Sergio guardó silencio, tratando de procesar mis palabras, pero veía en sus ojos ese mismo sentimiento amargo de decepción que también me atormentaba a mí. Estábamos juntos otra vez, pero entre nosotros se había abierto un abismo que las palabras ya no podían llenar. Su intento de iniciar una conversación no dio resultado. Lo dejé con la misma incertidumbre, con las mismas preguntas que me atormentaban. Cuando se fue al dormitorio, me quedé sola en la sala, con la sensación de que mis intentos de ocultar la verdad solo habían empeorado las cosas. Al llegar a la oficina sin esperar nada especial, mi mirada se dirigió de inmediato a la figura de Miguel. Estaba de pie junto a la ventana, concentrado en su trabajo, pero apenas me notó, me sonrió. Por dentro todo en mí se contrajo, como si todas las emociones que intentaba reprimir volvieran a salir a la superficie. Pasé junto a él deliberadamente, tratando de evitar el encuentro, pero en el último momento mi hombro rozó su brazo. Me estremecí, y sus dedos se quedaron un momento en mi codo, como si no quisieran soltarme. «Lucía...». Su voz sonaba baja y suave, como si no hablara, sino que suspirara mi nombre. He intentado no pensar en ese beso, pero no puedo olvidar cómo fue. Lo miré, sorprendida de que fuera tan sincero con sus sentimientos. Sentí como si la última hebra de mis dudas se rompiera. Mis propios pensamientos me traicionaban y no podía negar que deseaba lo mismo. Ese beso y su cercanía me revelaron algo que llevaba mucho tiempo intentando sofocar, una sed de pasión auténtica, lo que con Sergio se había desvanecido sin que me diera cuenta, como una llama que se apaga lentamente. «Yo tampoco puedo olvidar», susurré, apenas consciente de que pronunciaba esas palabras. Entre nosotros surgió otra vez esa atracción a la que no teníamos fuerzas para resistirnos. Él dio un paso más cerca y sentí su respiración, cálida, casi palpable. Su mano se deslizó por mi cintura, como sin darse cuenta, y mis manos se acercaron a él, como si ambos supiéramos desde hace tiempo que esto debía suceder. Miguel se inclinó con cuidado y nuestros labios se encontraron, esta vez no en un impulso accidental, sino como resultado de algo que ya no podíamos ignorar. Esos toques parecían revivirme desde dentro, como si hubiera recuperado una parte de mí que hacía mucho tiempo había olvidado. Junto a él sentía como todos los deseos y emociones reprimidas dentro de mí cobraban vida y llenaban mi vida de un nuevo sentido. Cuando el beso terminó, no pude mirarlo a los ojos, pero tampoco podía negar la verdad que ahora era evidente. Cuando regresé a casa, lo primero que vi fue la luz de las velas y una mesa preparada. Sergio, con una sonrisa y un ligero nerviosismo, estaba en la cocina, observando atentamente mi reacción. Hacía tiempo que no preparaba cenas con tanto esmero. En cada uno de sus movimientos se percibía la esperanza de que esta noche pudiera cambiar algo en nuestra relación. «Lucía, pensé que podríamos pasar la noche juntos», dijo, encogiéndose de hombros con un toque de timidez. En sus ojos vi ese mismo deseo que una vez nos unió. Cuidado, devoción, la necesidad de recuperar lo que habíamos perdido. Me senté a la mesa, luchando contra una extraña sensación de extrañeza. Sergio sirvió vino, comenzó a hablar sobre los días pasados, compartió sus planes,
Reía, pero cada mirada suya estaba llena de expectativas. Tomó mi mano, acariciándola suavemente, y de repente sentí una gran pesadez. Estaba junto a él, sentía sus caricias, pero en esos gestos ya no había lo que alguna vez hacía que mi corazón palpitara. Cada toque suyo me parecía apagado, distante, como si fuera otra persona quien sostenía mi mano. El recuerdo de lo que sentí con el toque de Miguel volvió a mi mente, y apenas pude contener un suspiro. Comprendí que nuestra intimidad con Sergio había quedado en el pasado, y lo que había entre nosotros ahora era solo una sombra de ese pasado. La noche fue tortuosa. Me quedé sin dormir, sintiendo cómo las contradicciones dentro de mí se desgarraban. Mis pensamientos vagaban entre el hogar que conocía desde hacía años y ese sentimiento prohibido que me había envuelto. Las imágenes de Miguel y Raúl no me abandonaban, y lo que empezó como un simple roce ahora se había convertido en algo peligroso y absorbente. No podía deshacerme de la idea de que las atracciones que habían surgido entre nosotros me alejaban cada vez más de la vida que alguna vez consideré mía. Quedamos en vernos en el parque, lejos de las miradas curiosas y el bullicio de la ciudad. Aquel lugar parecía perfecto, tranquilo, escondido de los demás, donde la luz de la tarde se posaba en los senderos con sombras suaves. Llegué antes, mirando el reflejo de los árboles en el agua de la fuente, intentando calmar mi tensión. Pronto escuché los pasos de Miguel, ligeros y seguros, como si él también esperara con ansias este encuentro. «Lucía», dijo en voz baja al acercarse. En su tono se sentía la misma tensión que en el mío, pero también algo más. La comprensión de que ambos habíamos elegido conscientemente este riesgo. Miguel tocó mi mano suavemente, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Nos quedamos allí, sin palabras innecesarias, porque cada uno de sus movimientos y cada una de sus miradas estaban llenos de emociones contenidas, como si esos momentos fueran más importantes que cualquier conversación. Me di cuenta de que no quería volver a la vida de antes, a esa relación que, aunque duradera, ya no contenía lo que alguna vez deseé. «Sé que es un riesgo», susurré apenas audible. «Pero, Miguel, creo que no podré renunciar a ti». Me miró con atención, como si intentara entender si realmente estaba lista para dar ese paso. Su mano apretó la mía con más fuerza, y en ese gesto sentí la inevitabilidad. Ambos comprendíamos que cada paso siguiente solo complicaría la situación, pero ya no había manera de retroceder. «Entonces mantendremos esto en secreto», dijo él, echando un vistazo al parque, como temiendo que alguien nos escuchara. «Sin palabras, sin verdad, esto quedará entre nosotros». En ese momento estábamos completamente absortos el uno en el otro, sin notar que, a cierta distancia, en la sombra de los árboles, Raúl nos estaba observando. Su mirada se detuvo en nosotros un instante más de lo habitual, y aunque no dijo nada, sentí un leve escalofrío de inquietud. Más tarde esa noche, al regresar a casa después de otro día agitado, me encontré inesperadamente con Raúl en la puerta. Parecía pensativo y un poco tenso, como si hubiera estado buscando el momento adecuado para hablar. Todo en mi interior se congeló. Me parecía que él sabía lo que había pasado en el parque. Estaba lista para escuchar acusaciones, para enfrentar su enojo, pero su mirada reflejaba algo diferente, algo que no supe identificar de inmediato. «Lucía, tenemos que hablar», comenzó en voz baja, como si temiera asustarme. Nos dirigimos a la terraza, y yo me quedé quieta, esperando nerviosa lo que iba a decir. Raúl me miraba con atención, como si intentara comprender cada detalle, cada gesto. Parecía estar eligiendo sus palabras, pesándolas con cuidado antes de pronunciarlas. «Te vi con Miguel», dijo finalmente, y mis temores se confirmaron. «Pero no se trata solo de eso. Es solo que yo, desde hace tiempo siento por ti algo más que una simple amistad». Su confesión me golpeó con una oleada de sorpresa. No sabía cómo reaccionar, no sabía qué responder. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta y simplemente nos miramos, como si estuviéramos atrapados en nuestras propias emociones. Me di cuenta de que mi mundo se desmoronaba, que cada paso que daba solo complicaba aún más la situación. Raúl se acercó de repente y sentí su cálido aliento en mi piel. Sus manos me rodearon con suavidad,
y antes de que pudiera pensar en lo que estaba pasando, sus labios rozaron los míos. Este beso era silencioso, no tan apasionado como con Miguel, pero estaba lleno de una profunda ternura y de algo no expresado, algo que parecía un reconocimiento tardío. Sentí como algo en mi interior se estremecía en respuesta. Cuando el beso terminó, nos quedamos quietos, conscientes de lo que habíamos hecho. Mis pensamientos estaban enredados, atrapados en esta maraña de atracciones y sentimientos no resueltos. Ahora no solo estaba entre Sergio y otra persona, en mi vida también estaba Raúl. En los últimos días, mi vida se había convertido en un equilibrio precario al borde del abismo. Por un lado, estaba Miguel. Su pasión me despertaba, me daba sensaciones que hacía tanto tiempo no experimentaba. Por otro, Raúl, con su calma, su profunda devoción, con esa comprensión sincera que siempre había existido entre nosotros. Pero esta confusión de sentimientos me desgarraba, obligándome a elegir entre lo que me atraía y lo que parecía darme un punto de apoyo seguro. Intentaba encontrar una salida, analizando cada detalle, pero el hecho de que cualquier elección implicaba una pérdida me llevaba a un callejón sin salida. En los escasos momentos de soledad, mi mente regresaba a Sergio, a su lealtad inquebrantable y al cálido hogar que alguna vez construimos juntos. ¿Podía abandonarlo por algo tan efímero? ¿O debía quedarme, sofocando en mí el deseo de algo más? Estas ideas se volvían insoportables, como si lentamente borraran mi esencia desde dentro. Una noche, al quedarme sola en casa, tomé el valor de llamar a Miguel. No sabía qué esperaba de esa conversación, tal vez claridad o una idea de qué hacer a continuación. Pero apenas comencé a hablar, escuché un leve ruido detrás de mí. Al darme la vuelta vi a Sergio. Estaba en el umbral, su rostro congelado en una mezcla extraña de desconcierto y dolor. «Lucía, ¿con quién hablas?», pronunció, y en su tono ya se sentía la sospecha. Comprendí que había escuchado lo suficiente como para sospechar algo. Me pareció que el tiempo se detenía. Colgué el teléfono, incapaz de decir una palabra. Su mirada me atravesaba, y en su rostro había una máscara apenas visible de desapego. En ese momento comprendí que nuestro futuro, lo que tanto habíamos mantenido en la sombra, ahora estaba en peligro. Sergio no esperó explicaciones. Me hizo la pregunta de manera directa, con una franqueza casi aterradora. «¿Con quién hablabas, Lucía? ¿Qué está pasando?». Su voz era fría, pero en sus ojos ardía una tormenta, y me asustó la intensidad de su dolor. Intenté salir del paso, buscando palabras que explicaran todo esto como un malentendido, una casualidad sin importancia. Pero cada intento de justificarme sonaba inverosímil. Veía que Sergio ya no me creía, y al mirar sus ojos, comprendí que ninguna mentira podría ocultar la verdad. Entre nosotros se extendió un silencio doloroso, sofocante, que hablaba más que cualquier palabra. «Sergio», pronuncié con la voz quebrada, «no quería que esto llegara tan lejos. Empezó de forma accidental. No buscaba esto». Su rostro se torció con una mezcla de ira y dolor. Dio un paso atrás, como si mis palabras fueran tangibles, como si lo quemaran. «Entonces, es cierto». Su voz era casi un susurro, pero en ella estaba toda la carga de la pérdida. «Me traicionaste, Lucía. Confié en ti. Pensé que te conocía mejor que nadie. ¿Cómo pudiste?». Intenté decir algo que pudiera aliviar su dolor, pero cada palabra parecía pequeña e insignificante ante su sufrimiento. En ese momento desesperado, comprendí que había destruido lo que alguna vez consideré mi refugio, que a pesar de todas mis dudas, Sergio era quien me daba la sensación de hogar y estabilidad. «Hemos terminado, Lucía», pronunció con firmeza. Su voz era fría como el hielo. «No puedo vivir con el hecho de que hayas destruido todo lo que construimos juntos». Con esas palabras, se dio la vuelta y se fue, dejándome de pie en medio de nuestra sala, que alguna vez fue acogedora, pero que ahora me parecía extraña y aterradoramente vacía. Me quedé sola, con la pesada certeza de que mis actos habían destruido todo lo que me era querido. Mi nuevo apartamento estaba vacío y frío, como si reflejara todo lo que ahora había dentro de mí. Aquí no había nada que recordara el pasado,
Ni fotos compartidas, ni objetos a los que me hubiera acostumbrado durante los años con Sergio. Todo parecía ajeno, estéril y sin vida, como si la propia vida se hubiera escapado junto con esos momentos que dejé atrás. Cada mañana comenzaba con la dura conciencia de que ahora estaba sola. Nadie me recibía en casa, no había conversaciones habituales, ni la cálida luz de las noches, ni el sonido de sus pasos en el pasillo. Esta soledad, que una vez había romantizado, ahora me parecía insoportable. Busqué en ella libertad, pero solo encontré vacío. Intenté comprender qué me había llevado a esto. Tal vez fue la necesidad de nuevas sensaciones, el deseo de escapar de la rutina, como me parecía entonces. Pero ahora todo se veía distinto. Detrás de esas pasiones momentáneas se escondía el vacío, del cual intentaba escapar sin entender que ni la pasión, ni la aventura, ni los nuevos rostros podían llenarlo. Cada noche volvía a estos pensamientos, y poco a poco comprendí que yo misma permití que todo esto ocurriera. En la búsqueda de emociones fuertes, perdí todo lo que significaba algo para mí. Sergio no era solo mi esposo, era mi hogar, mi amigo, la persona que me apoyaba en los momentos más difíciles, y lo cambié por sentimientos fugaces que al final no me dieron nada. Ahora, sentada en una habitación fría y vacía, entendía que solo me quedaba el amargo arrepentimiento. Arrepentimiento de no haber valorado lo que tenía, de haber destruido todo lo que alguna vez había querido alcanzar,